En un mundo gobernado por la magia, donde la fuerza de un hechicero puede definir el destino de reinos enteros, nació un joven destinado a cargar con un poder y una responsabilidad que lo marcarían para siempre. Ese joven es Ray White, más conocido en los campos de batalla como el hechicero de la espada de hielo, el mago de hielo más temido de su era. Su nombre, sus hazañas y su magia gélida se convirtieron en sinónimo de destrucción y victoria durante la Gran Guerra Mágica. Allí, en medio del caos, Rey demostró una capacidad para combatir que lo elevó por encima de cualquier otro mago de su tiempo, alcanzando un nivel de poder tan devastador que llegó a ser considerado una leyenda viviente. Sin embargo, detrás de esa imagen de guerrero imparable, existía un muchacho con un corazón humano, marcado por pérdidas y cicatrices que la gloria no podía borrar. Cuando la guerra finalmente terminó, Rey no buscó fama, títulos ni reconocimientos. Lo único que deseaba era algo que nunca había tenido, una vida normal. Después de cargar con tanto dolor y sacrificio, decidió apartarse de las batallas y tratar de vivir como un joven cualquiera. Y para lograrlo, eligió un camino inesperado, inscribirse en la Academia Arnold, una institución mágica de gran prestigio, donde los hijos de nobles, prodigios de la magia y futuros guardianes del reino se reunían para perfeccionar sus habilidades. Pero Rey no entró a esa academia como el héroe de guerra que todos recordaban. En lugar de eso, decidió ocultar su identidad y fingir ser un estudiante más, alguien común y corriente. Renunció a los honores, escondió sus verdaderos poderes y adoptó la máscara de un muchacho sencillo, buscando experimentar esa paz que la guerra le había negado. El problema es que en la Academia Arnold, el linaje, la reputación y el poder son lo que define a los estudiantes. Allí, no ser reconocido como alguien extraordinario significa ser visto como un don nadie. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Rey. Sus compañeros, que provenían en su mayoría de familias influyentes y con apellidos pesados, lo miraban con desdén. Algunos lo consideraban un inútil sin futuro, otros lo subestimaban abiertamente, y no faltaron quienes lo acosaban por no tener un origen noble ni demostrar un talento sobresaliente. Rey soportaba esas miradas y esas burlas en silencio, sin revelar nada de lo que en realidad era. Nadie sospechaba que aquel joven tranquilo y humilde había sido, apenas unos años atrás, la figura más temida en el campo de batalla, el mago que con un solo movimiento podía congelar ejércitos enteros. Nadie se atrevía a imaginar que detrás de esa fachada se ocultaba el hechicero de la espada de hielo, un guerrero que ya había cambiado el curso de la historia. Así comienza el verdadero viaje de Ray White, un héroe cansado de la guerra que decidió renunciar a la gloria para vivir como un chico normal, pero que se encuentra en un mundo que no deja de juzgarlo y que constantemente lo empuja a recordar quién fue y de lo que es capaz. Esta es la historia de un muchacho que, pese a su pasado legendario, solo anhela encontrar paz en una vida común, aunque su propio poder y su destino no siempre se lo permitan. Desde el primer momento en que puso un pie en la academia, se notaba que no encajaba con el resto. Sus modales sencillos, su manera de vestir y su falta de interés en presumir habilidades lo hacían parecer un joven común y corriente, incluso débil en comparación con los demás. Esto, para muchos estudiantes orgullosos de su linaje y posición social, era imperdonable. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. ¿Quién era ese chico tan poco llamativo? ¿Por qué había logrado entrar a una institución de tanto prestigio si parecía no tener talento? Estas dudas se transformaron en burlas, en palabras hirientes y en actitudes hostiles hacia Rey. En lugar de ser bien recibido, se convirtió en objeto de acoso y desprecio por parte de muchos de sus compañeros. Para Rey, sin embargo, todo esto no era más que un recordatorio de lo que había perdido en la guerra. Él ya había enfrentado situaciones mucho más duras que insultos o humillaciones. Y aunque le dolía ser tratado de esa manera, sabía que lo más importante era mantener su verdadera identidad en secreto. Porque si alguien llegaba a descubrir que aquel joven aparentemente débil era en realidad el héroe de la guerra, el mago de hielo sin igual, su vida tranquila se desmoronaría de inmediato. Pero en medio de aquel ambiente hostil, también encontró un rayo de esperanza. Entre tantos rostros que lo miraban con desprecio, hubo algunos que lo trataron con amabilidad y curiosidad genuina. Personas que, poco a poco, comenzarían a abrirse camino en su corazón, dándole razones para seguir adelante en su vida de estudiante.
Así, entre el acoso constante y la lucha interna por mantener su secreto, Ray White comenzó su nueva vida en la Academia de Magia Arnold. Una vida que, aunque parecía sencilla en la superficie, estaba destinada a transformarse en una historia mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. La vida en la Academia de Magia Arnold no era sencilla para Ray. Cada día estaba marcado por comentarios crueles, miradas de desprecio y actitudes arrogantes de quienes lo rodeaban. Los hijos de familias nobles y poderosas veían en él a un don nadie, alguien sin linaje, sin prestigio y, aparentemente, sin talento. Para muchos, Ray era un error dentro de una institución tan prestigiosa. Sin embargo, lo que nadie podía sospechar era que aquel joven sencillo era en realidad el héroe silencioso que había salvado al mundo en la última gran guerra. A pesar de la hostilidad, Ray mantenía siempre una sonrisa tranquila y un carácter paciente. No respondía con violencia ni con odio, pues sabía que hacerlo solo levantaría sospechas sobre quién era en realidad. Él tenía un objetivo claro: vivir como un estudiante más, mezclarse entre los demás y disfrutar de una vida común, aunque esa vida estuviera marcada por las burlas de sus compañeros. Pero no todo era oscuridad en su día a día. En medio del rechazo, hubo personas que lo miraron de otra forma. Una de ellas fue Amelia Ross, una de las estudiantes más talentosas y respetadas de la academia. A diferencia de muchos otros, Amelia se interesó por Ray, no porque viera un gran poder en él, sino porque le llamó la atención su actitud humilde y su capacidad de soportar el desprecio con calma. Aunque no lo entendía del todo, había algo en Ray que la hacía querer acercarse más. Además de Amelia, Ray también comenzó a entablar relación con otros compañeros que no compartían la arrogancia de la mayoría. Estas primeras amistades serían vitales, pues poco a poco le dieron un sentido de pertenencia que creía haber perdido después de la guerra. Aunque aún debía cargar con el dolor de su pasado, la compañía de esas personas empezó a darle pequeñas luces de esperanza en su camino hacia una vida más tranquila. No obstante, Ray sabía que vivir con un secreto tan grande no sería fácil. Ocultar su identidad significaba negar lo que era en realidad, el mago de hielo más poderoso de su era, alguien temido y respetado en el campo de batalla. Guardar ese secreto era necesario para proteger su vida en la academia, pero también lo hacía sentir atrapado. Cada vez que un compañero lo humillaba, recordaba que, si lo quisiera, bastaría un solo instante para congelar todo a su alrededor y demostrar su verdadero poder. Sin embargo, contenerse era parte de su nueva misión: vivir en paz. La dualidad en la vida de Ray se volvía cada vez más evidente: por un lado, un joven aparentemente débil que soportaba insultos y acoso; por el otro, un héroe legendario cuya magia de hielo había decidido el rumbo de la guerra. Y aunque intentaba con todas sus fuerzas mantener esa máscara de normalidad, el destino tenía planes muy distintos para él. Tarde o temprano, la verdad comenzaría a salir a la luz. Así fue como Ray White continuó su camino en la Academia de Magia Arnold, con el peso de un secreto imposible de ocultar para siempre. La rutina de Ray en la Academia Arnold parecía tranquila, pero poco a poco comenzaron a surgir pruebas que pondrían a prueba a todos los estudiantes. Uno de los momentos más importantes fue el entrenamiento práctico de combate, donde los jóvenes magos debían demostrar sus habilidades frente a sus instructores y compañeros. Para Ray, este era un escenario complicado: debía ocultar su verdadero poder, pero al mismo tiempo no podía mostrarse completamente inútil. Si se hacía ver demasiado débil, podría quedar en evidencia como alguien que no pertenecía a la academia. Durante estas pruebas, muchos compañeros aprovecharon para humillarlo públicamente. Ray soportó las burlas en silencio, pero cuando le tocó participar, utilizó apenas una fracción mínima de su magia. Su dominio era tan perfecto que, incluso sin mostrar su verdadero nivel, logró sorprender a más de uno. Sus movimientos eran precisos, calmados y eficientes, muy distintos a los de un estudiante promedio. Aquello llamó la atención de algunos instructores, que comenzaron a sospechar que en Ray había algo más de lo que dejaba ver. Uno de los rivales más recurrentes que Ray tuvo en la academia fue Albert, un noble arrogante que despreciaba a los plebeyos. Albert veía a Ray como una amenaza a su estatus y no perdía la oportunidad de provocarlo. Sin embargo, cada enfrentamiento con Ray terminaba siendo un golpe a su orgullo, aunque Ray no mostraba su verdadero poder.
Su serenidad y su capacidad para superar las situaciones lo hacían quedar en ridículo una y otra vez. Estas tensiones marcaron los primeros conflictos importantes dentro de la historia. Mientras tanto, Amelia Rose también comenzó a tener un papel más relevante. Ella no solo era una de las alumnas más talentosas, sino que también se veía envuelta en las intrigas propias de su linaje noble. Amelia sufría presiones familiares y era constantemente observada por todos, lo que hacía que la relación con Rey se volviera cada vez más significativa. En Rey encontraba una persona distinta, alguien que no la juzgaba por su posición ni la trataba como un trofeo, sino como una amiga. Poco a poco, esa confianza empezó a crecer, dándole a Rey una razón más para aferrarse a su nueva vida. En paralelo, la academia comenzó a enfrentar problemas externos. Criaturas mágicas y amenazas desconocidas empezaron a aparecer cerca de la institución, algo que preocupaba a los instructores y a los altos mandos. Estas situaciones daban pie a misiones en las que los estudiantes eran enviados a cooperar entre sí, lo que generaba más rivalidades pero también fortalecía algunos lazos. En estas misiones, Rey volvió a demostrar un control inusual en momentos de crisis, lo que levantó aún más sospechas entre quienes lo observaban de cerca. A lo largo de estas primeras pruebas, Rey fue mostrando su verdadera personalidad, no era un héroe arrogante ni un estudiante desesperado por destacar, sino alguien que prefería la seguridad de los demás a la suya. Aunque intentaba mantener un perfil bajo, su instinto de proteger y su experiencia en la guerra lo hacían intervenir en momentos clave. Esto contrastaba con la actitud de muchos de sus compañeros, que solo buscaban fama y reconocimiento. La presencia de Rey también comenzó a cambiar la dinámica dentro del grupo. Algunos que antes lo despreciaban empezaron a verlo con más respeto, aunque otros, como Albert, intensificaron su odio hacia él. La academia, que al principio era un lugar hostil y lleno de tensiones, poco a poco se convertía en el escenario donde el verdadero poder de Rey comenzaba a asomarse, aunque él aún se resistiera a mostrarlo. Sin embargo, las sombras del pasado no tardarían en alcanzarlo. Mientras intentaba adaptarse a esa vida escolar, los ecos de la guerra y los enemigos del exterior comenzaron a moverse en secreto. La paz que Rey buscaba era frágil, y la Academia Arnold pronto se convertiría en el centro de conflictos mucho más grandes de lo que cualquiera de los estudiantes podía imaginar. Mientras los días en la Academia Arnold parecían avanzar con cierta normalidad, en las sombras se gestaban conspiraciones que amenazaban con alterar la paz del reino. Criaturas mágicas, más agresivas de lo común, comenzaron a atacar en las cercanías, lo que llamó la atención de los instructores. No era casualidad, alguien movía los hilos detrás de esos ataques, y ese alguien parecía tener intereses directos en la academia. Rey, a pesar de querer vivir como un estudiante normal, fue arrastrado a estas situaciones. En una de las expediciones fuera de los muros de la institución, él y sus compañeros fueron emboscados por bestias mágicas de un nivel muy superior al que podían manejar estudiantes en entrenamiento. En ese instante, Rey tuvo que tomar una decisión, seguir ocultando su poder o salvar la vida de quienes estaban a punto de morir. Aunque intentó contenerse, terminó usando su magia con una precisión sorprendente, derrotando a las criaturas de una manera que dejó a todos desconcertados. Esa actuación despertó más sospechas, especialmente en los instructores y en algunos estudiantes atentos. Amelia Rose, que había sido testigo cercana de lo ocurrido, comenzó a preguntarse quién era realmente Rey White. Para ella, estaba claro que no se trataba de un chico ordinario, sus reflejos, su control y su temple en medio del peligro eran demasiado perfectos. Aunque Rey intentó justificarse, las dudas en Amelia ya estaban sembradas, y eso empezaría a acercarla aún más a él. Con el tiempo, Amelia no solo empezó a confiar en Rey, sino que también comenzó a verlo de otra forma. Sus gestos de bondad, su valentía silenciosa y su carácter tranquilo despertaron en ella una atracción que no podía disimular. Incluso llegó a sentir celos cuando dos chicas de la academia invitaron a Rey a salir en una cita. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Amelia lo invitó ella misma, y para su sorpresa, Rey aceptó. Durante ese encuentro, sucedió un incidente curioso, un pequeño insecto apareció cerca de Amelia, y presa del pánico, corrió desesperada hacia donde estaba Rey. En su huida, terminó semidesnuda,
vistiendo apenas su ropa interior, lo que la hizo enrojecer de vergüenza. Aunque la situación fue embarazosa, también marcó un punto de quiebre en su relación, pues Amelia se dio cuenta de lo mucho que le importaba a Ray y de lo vulnerable que podía sentirse a su lado. Por otro lado, Albert no dejó pasar la oportunidad de acusar a Ray. Lo señalaba como un farsante, alguien que ocultaba algo y que no merecía estar en la academia. Sin embargo, lo único que lograba con sus provocaciones era resaltar aún más la diferencia entre ellos. Ray nunca respondía con violencia ni con arrogancia, simplemente lo dejaba en ridículo con su calma y eficacia. Eso hacía que la rabia de Albert creciera, y con ella su obsesión por desenmascararlo. Mientras tanto, la academia comenzó a descubrir que detrás de los ataques había una organización secreta que buscaba desestabilizar al reino. Estos magos oscuros, que operaban desde las sombras, parecían tener un interés particular en el hechicero de la espada de hielo. Aunque nadie sabía que ese título pertenecía a Ray, era evidente que buscaban a alguien con un poder fuera de lo común. La amenaza se acercaba cada vez más, y Ray lo sabía, no podía escapar de su pasado por mucho tiempo. En medio de esta tensión, las relaciones personales de Ray siguieron fortaleciéndose. Amelia no solo comenzó a confiar más en él y a admirar su carácter, sino que también lo veía como alguien en quien podía apoyarse. Otros compañeros que antes habían sido indiferentes empezaron a reconocer sus cualidades, viéndolo como un líder silencioso, alguien que siempre daba la cara en los momentos más difíciles. Sin proponérselo, Ray iba construyendo un círculo de apoyo que se convertiría en su mayor fortaleza frente a los peligros que se avecinaban. Sin embargo, las cosas no se limitaban a la amistad o los entrenamientos. Dentro de la academia se comenzaron a gestar conspiraciones internas. Algunos nobles que apoyaban a Albert buscaban aprovechar cualquier error de Ray para expulsarlo, mientras que otros intentaban reclutarlo sin saber su verdadera identidad. La tensión política dentro de la institución reflejaba lo que sucedía en el reino, una lucha por el poder, donde Ray, aunque intentara apartarse, siempre terminaba involucrado. La calma de la vida escolar estaba a punto de romperse, los enemigos de afuera se acercaban, las sospechas dentro de la academia aumentaban, y Ray debía decidir hasta qué punto estaba dispuesto a seguir ocultando quién era. Porque, aunque buscara la paz, el destino parecía querer recordarle que él no era un chico común, sino el hechicero que había cambiado el rumbo de una guerra entera. Los rumores en la Academia Arnold crecían con rapidez. Después de los incidentes en las expediciones y los ataques de criaturas, muchos estudiantes comenzaron a hablar de Ray White como alguien misterioso. Para algunos, era simplemente un plebeyo con suerte, para otros, alguien que ocultaba un secreto enorme. Las sospechas llegaron incluso a los instructores, quienes empezaron a vigilarlo con más atención. Ray, mientras tanto, luchaba contra su propio dilema, seguir ocultando quién era o aceptar que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Fue en este punto cuando la organización secreta que movía los hilos desde las sombras decidió dar un golpe más directo. En una de las actividades de la academia, un grupo de magos oscuros logró infiltrarse y atacar a los estudiantes. El objetivo no era simplemente causar caos, sino poner a prueba la fuerza de la institución y, en especial, identificar si el legendario hechicero de la espada de hielo se encontraba allí. Nadie entendía por qué buscaban a ese mago, pero la sospecha de que alguien poderoso estaba oculto dentro de Arnold ya era imposible de ignorar. Durante el ataque, muchos estudiantes fueron superados rápidamente. Los magos oscuros eran enemigos experimentados, muy superiores a lo que cualquiera esperaba enfrentar en ese lugar. Fue entonces cuando Ray, viendo cómo sus compañeros estaban a punto de perderlo todo, tomó una decisión que cambiaría su vida en la academia, dejó salir una parte real de su poder. Con movimientos calculados y una magia de hielo implacable, derrotó a los invasores en cuestión de segundos, congelando el campo de batalla con una precisión y un dominio que nadie más podía igualar. El silencio que quedó tras la batalla fue revelador. Amelia, Albert y todos los presentes se dieron cuenta de que Ray no era quien decía ser. Su magia no era la de un estudiante promedio, era la de un guerrero consumado, alguien que dominaba hechizos que estaban más allá del nivel académico. Aunque Ray intentó minimizar lo ocurrido, ya era imposible ocultar lo evidente, frente a todos,
había mostrado destellos de ser el legendario hechicero de hielo. Amelia fue la primera en enfrentarlo con preguntas directas. Quería saber quién era realmente y por qué ocultaba su poder. Rey, aunque evitó dar una respuesta completa, dejó entrever que había luchado en la guerra y que buscaba una vida diferente, lejos del dolor que había cargado en el pasado. Esa confesión, aunque parcial, bastó para que Amelia comenzara a comprender la carga que llevaba sobre los hombros. Albert, en lugar de continuar con su hostilidad, quedó impactado al ver cómo Rey había arriesgado su vida para protegerlos a todos, incluso a él. Fue entonces cuando comprendió que lo había juzgado mal, cegado por el orgullo y la arrogancia de su linaje. En un gesto inesperado, Albert pidió perdón a Rey y reconoció que había sido injusto con él. A partir de ese momento, su relación cambió drásticamente, de rivales llenos de tensión pasaron a ser compañeros que compartían un respeto mutuo, y Albert comenzó a verlo como alguien digno de admiración. Mientras tanto, la institución comenzó a tomar medidas más estrictas. Los ataques dejaron en evidencia que había una amenaza real acechando, y la seguridad de los estudiantes pasó a ser una prioridad. Rey, pese a querer mantenerse al margen, fue observado con más atención que nunca. Algunos instructores sospechaban que él podía ser la clave para enfrentar esa amenaza, aunque todavía no entendían su verdadera identidad. La vida normal que Rey tanto había deseado ya no existía. La revelación de su poder lo había puesto en el centro de todo, las expectativas de sus amigos, la confianza de Albert, la atención de los instructores y, lo más peligroso, el interés de los magos oscuros. El camino hacia la paz que buscaba estaba cada vez más lejos, y el destino parecía empujarlo una vez más al papel que había jurado abandonar, el de héroe y guerrero. Tras la batalla donde Rey reveló parte de su verdadero poder, no quedó del todo bien físicamente. Las secuelas del combate lo obligaron a permanecer en la enfermería, y durante esos días ocurrió algo que lo sorprendió profundamente, gran parte de sus compañeros de la Academia Arnold fue a visitarlo. Muchos de ellos, que antes lo habían ignorado o incluso desconfiado, ahora se presentaban para agradecerle y expresarle que contaba con su apoyo. Esa muestra de unión fue un alivio para Rey, quien siempre temió ser rechazado si se descubría su identidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Tras el ataque de los magos oscuros, la calma en la Academia Arnold quedó quebrada. Aunque las clases continuaron, todos sabían que la institución estaba bajo la mira de una organización peligrosa. La seguridad se reforzó, se aumentaron los entrenamientos y los instructores comenzaron a preparar a los estudiantes para enfrentar un posible asalto mayor. Entre los alumnos, los rumores sobre Rey White se convirtieron en tema constante, muchos lo veían como un héroe, otros aún lo observaban con miedo, conscientes de que alguien con semejante poder no podía ser un simple compañero de clase. Amelia Rose, que había ganado confianza en Rey tras conocer parte de su verdad, se convirtió en una de sus mayores aliadas. Ella comprendía que Rey no era solo un chico misterioso, sino alguien que cargaba con cicatrices invisibles de una guerra que nadie más podía imaginar. Con paciencia y determinación, Amelia intentó acercarse más, ayudándolo a integrarse en la vida estudiantil, aunque dentro de ella cada vez crecía un sentimiento más profundo hacia él. Esa cercanía fortaleció su vínculo, y en los momentos de tensión, Amelia siempre buscaba el rostro sereno de Rey para encontrar seguridad. Albert Ayum, por su parte, cumplió su palabra de cambiar. Dejó de verlo como un enemigo y empezó a reconocerlo como un verdadero compañero. De hecho, en más de una ocasión defendió a Rey frente a comentarios malintencionados de otros estudiantes. Esa transformación sorprendió a muchos, ya que Albert había pasado de ser uno de sus principales detractores a convertirse en alguien dispuesto a apoyarlo. Con el tiempo, su rivalidad se transformó en respeto, y aunque mantenía su orgullo como noble, Albert aceptó que Rey era alguien extraordinario. En medio de la calma aparente que reinaba en la Academia Arnold tras los últimos ataques, Amelia Rouse comenzó a sentir una inquietud que no podía apartar de su mente. Había momentos en los que, al pensar en Rey White, dudaba de lo que realmente significaba para él. Recordaba aquella ocasión en la que él la había visto en una situación comprometedora, semidesnuda, y lo que más la confundía no era la vergüenza, sino la reacción de Rey.
No se había mostrado nervioso ni sorprendido como cualquier otro lo habría hecho, y eso le hacía preguntarse si acaso ella no le interesaba en lo absoluto. Amelia, que ya había empezado a sentir un fuerte afecto por él, no podía dejar de darle vueltas a esa idea. Poco después, se anunció un torneo interno en la academia donde varios estudiantes tendrían la oportunidad de demostrar sus habilidades. Entre los participantes se encontraba Amelia, lo que rápidamente se convirtió en tema de murmuraciones. Se decía que enfrentaría a un oponente muy fuerte, alguien que probablemente la derrotaría sin esfuerzo. Rey escuchó esos rumores y, preocupado por ella, decidió investigar más a fondo. Al confirmar que Amelia realmente corría peligro de perder, tomó la decisión de ayudarla. Rey comenzó a entrenar a Amelia personalmente, dedicando tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus técnicas. Bajo su guía, ella no solo fortaleció su magia, sino también su confianza. Rey no se limitaba a enseñarle habilidades de combate, también la hacía comprender la importancia de la calma en medio de la presión y la necesidad de creer en su propio talento. Para Amelia, esos días de entrenamiento fueron especiales, cada palabra, cada mirada y cada gesto de Rey le demostraban que él sí se preocupaba por ella, aunque no siempre lo expresara de manera evidente. Mientras Amelia se preparaba para el torneo, Rey fue enviado en una misión fuera de la academia. Fue en ese intervalo, durante su ausencia, que ocurrió un encuentro inesperado. Lidia, la mujer con la que Rey se había criado y a quien consideraba casi como una madre, decidió hablar con Amelia en privado. En aquella conversación, Lidia fue directa, le confesó a Amelia que ella misma había enviado a Rey a la Academia Arnold. Su intención nunca fue alejarlo por obligación, sino darle la oportunidad de experimentar algo que ella no había podido darle, amistades verdaderas, experiencias juveniles y, sobre todo, la capacidad de desarrollar el corazón de un humano. Le explicó que Rey había crecido entre guerreros, rodeado de un entorno donde no había espacio para sentimientos tiernos ni vínculos sinceros, lo que lo convirtió en alguien frío y distante. Pero lo que más sorprendió a Amelia fue lo que Lidia le reveló después. Rey solía enviarle reportes de todo lo que ocurría en la academia, y durante un tiempo esos informes eran meramente objetivos, centrados en misiones y sucesos importantes. Sin embargo, con el paso de los meses, Rey comenzó a mencionar a Amelia en esos reportes. Describía cómo ella se esforzaba, cómo ocultaba algo en su corazón y cómo él mismo no sabía si era la persona indicada para acercarse y preguntarle qué era lo que realmente sentía. Amelia quedó impactada. No esperaba que Rey hablara de ella en sus reportes, y menos aún que se preocupara por su mundo interior. En ese momento, entendió que tal vez Rey no era tan indiferente como había creído. Lidia, con una leve sonrisa, le confesó que se sentía feliz de ver cómo Rey empezaba a comprender lo que significaban los sentimientos humanos, algo que antes era incapaz de entender. Sus palabras fueron claras. Amelia, no tengo la más mínima idea de lo que albergas en tu corazón. Solo tú puedes saberlo. Si decides guardarlo en secreto por toda tu vida, esa será tu elección, pero si realmente deseas cambiar, debes aprender a confiar en tus amigos. Confía en él, Amelia. Confía en Rey. El torneo en la Academia Arnold comenzó con un ambiente eléctrico, las gradas llenas, los clarines resonando y los contendientes listos para demostrar lo que habían entrenado. Amelia Rose saltó al terreno con determinación. Desde los primeros instantes se notó la disciplina en sus movimientos, colocaciones cuidadosas, control del ritmo y combinaciones que dejaban claro cuánto había trabajado con Rey White. Su primer combate fue duro, pero Amelia supo leer a su oponente y, con una jugada bien calculada, logró derrotarlo. La victoria la llenó de alivio momentáneo, pero también reavivó las presiones que la empujaban a demostrar su valía. En otra parte del torneo, Arya se enfrentó a Albert. Fue un duelo que muchos esperaban con curiosidad, y Arya no decepcionó. Con técnica superior, frialdad táctica y una lectura impecable del rival, terminó imponiéndose sobre Albert. La forma en que Arya movía su magia y manejaba las distancias dejó claro por qué, en la historia entre ambas, ella siempre había sido quien dominaba. No fue solo una derrota para Albert, fue una confirmación para todos. Arya seguía siendo la rival a vencer y su nivel parecía inalcanzable. Esa diferencia entre Arya y Amelia no era nueva,
había antecedentes que lo demostraban. A lo largo de su historia común, Arya había mostrado una superioridad técnica y emocional que hacía que Amelia se sintiera constantemente en desventaja. No se trataba solo de combates, sino de expectativas, legado familiar y una sombra histórica que Amelia cargaba consigo cada vez que se enfrentaba a su rival. Ese peso viejo calaba hondo en su moral, haciendo que sus logros siempre llegaran con un sabor a insuficiente. Al finalizar el primer día, la adrenalina dio paso al cansancio y a la reflexión. Amelia volvió a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer. La habitación parecía pequeña ante la avalancha de pensamientos. He trabajado tanto, pero Arya siempre estuvo un paso adelante, ¿para que todo esto si jamás podré ser como ella? Se sintió derrotada por la comparación, atrapada por las expectativas de su casa y por el miedo a no ser suficiente pese a su esfuerzo. La angustia la envolvía y las lágrimas amenazaban con romper la coraza que había mantenido en público. En medio de ese silencio, un golpe suave en la puerta la sacó de su espiral. Era Rey White. Con voz baja y paciente dijo, Amelia, cuéntame. Ella, con la voz quebrada, empezó a confesar sin filtros, sabes que no tengo remedio. Todo este tiempo estuve fingiendo, jugando a cumplir con lo que los demás esperaban de mí. Me imaginaba lo que querían y lo hacía todo por ser la digna hija de la casa Rose. He intentado y he llegado hasta aquí, pero comparado con lo que viviste tú, Rey, lo mío no es nada, ¿no lo crees? Rey la miró con calma y respondió con firmeza pero sin reproches, no tiene sentido comparar el pasado de la gente y sus sufrimientos. Con todo lo que has pasado, aún así te has esforzado muchísimo, ¿no es así? Amelia, sollozando, asintió y continuó, tienes razón, llevo mucho tiempo sufriendo. Siempre me pregunté por qué seguía viva con tanto dolor. Luego conocí a los demás y te conocí a ti. Pensé que si ganaba este torneo, por fin podría ser alguien en la vida. Y a pesar de todo, no puedo vencer a Arya. Por mucho que pase el tiempo seguiré siendo un pájaro enjaulado, ¿por qué sigo viva? Fingí ser yo, intenté crear la mejor versión de mí, pero aún así no estoy a su altura, ¿tiene sentido vivir así? Dímelo tú, Rey, ¿por qué sigo viva? Rey se acercó, tomó sus manos con ternura y le habló con la honestidad que la conmovió, Amelia, estar viva no tiene un sentido impuesto por sí misma. Nuestra existencia no trae un significado escrito desde el inicio. Aún así, los humanos podemos encontrar una razón para vivir. Puedes crear tu propio motivo, llorar y reír, compartir penas y alegrías, apoyarse en los amigos. No hay una sola razón que valga para todos, y a mí me gustaría seguir viviendo a tu lado, Amelia. Ella, con la voz temblorosa, preguntó, ¿en verdad no te importa estar a mi lado, ni siquiera cuando me siento tan débil? Rey, con decisión, respondió, para nada. Esta es la verdadera Amelia Rouse, ¿no es así? Esa pregunta fue el puente que la rompió, Amelia se echó a llorar y lo abrazó fuertemente, buscando en ese abrazo la certeza y la calma que había estado buscando durante tanto tiempo. Amelia pasó la noche más tranquila después de llorar en brazos de Rey White. De hecho, se quedó dormida tomándole la mano, y él, en silencio, le prometió que confiaba plenamente en ella y que podía ganar. El día del duelo llegó y Rey acompañó a Amelia hasta la arena, entregándole la flor de la academia como muestra de apoyo. Él le dijo que se veía mucho mejor, y cuando Amelia le pidió un último abrazo antes del combate, Rey no dudó en dárselo. Con firmeza, le aseguró, si alguien puede ganar, eres tú. Mientras los líderes se organizaban para dar inicio al enfrentamiento, se reportaron misteriosas desapariciones de una chica y otras 7 personas. De inmediato, Rey y el presidente actuaron para contener la situación. Aún así, el duelo comenzó. Arya mostró una clara superioridad inicial, derribando rápidamente a Amelia. Sin embargo, Amelia no se rindió y contraatacó con su magia, gritándole, ni lo pienses, no voy a perder. Al mismo tiempo, en el sótano de la academia, Rey descubrió que entre las personas desaparecidas estaba Clarice. Mientras luchaba contra los segadores, cargó a Clarice en sus brazos para protegerla, aunque la batalla era intensa. Uno de esos enemigos intentó subir a la arena, pero Rey lo congeló antes de que pudiera interferir.
Entonces, el presidente lo relevó, dándole a Rey la orden de marcharse. Ya puedes ir. Esa persona te está esperando. En la arena, Arya liberó su arma secreta, desatando un feroz ataque contra Amelia. La golpeó varias veces y la derribó con fuerza, asegurando que el duelo había terminado. Amelia, sin fuerzas, murmuraba que iba a perder, pero no quería hacerlo. Recordó las palabras de Rey y a todos sus amigos, cuando de pronto escuchó la voz de él gritando su nombre: Amelia, levántate. Ese grito la hizo despertar un poder oculto. De pie nuevamente, Amelia miró a Arya con determinación y le advirtió: ya no podrás volver a tocarme. Por más que Arya intentó golpearla, no lograba conectar ningún ataque. Amelia había despertado un hechizo único, la interferencia causal, una magia capaz de alterar las relaciones de causa y efecto, anulando por completo los ataques que deberían impactarla. Todos quedaron atónitos al ver la magnitud de este nuevo poder. El combate entre Amelia Rose y Arya alcanzó un nivel inesperado. Amelia, tras despertar su poder de interferencia causal, comenzó a dominar el enfrentamiento y humillar poco a poco a su rival frente a todos. Sin embargo, ese esfuerzo le pasó factura. Rey White, observando desde la distancia, notó cómo a Amelia le comenzó a sangrar la nariz. Susurró preocupado: todo ese esfuerzo la está sobrecalentando. Amelia incluso llegó a escupir sangre, con el cuerpo visiblemente agotado, pero se mantuvo firme: yo no perderé. Arya respondió con la misma determinación: pues yo tampoco. Ambas siguieron intercambiando ataques, dándolo todo en una batalla que se volvió cada vez más pareja. Finalmente, Amelia consiguió derribar a Arya, proclamándose vencedora. En el suelo, apoyada en las piernas de Amelia, Arya la miró con una sonrisa débil y le confesó: Amelia, te has vuelto muy fuerte. Al ver esto, Amelia no pudo contener las lágrimas y respondió agradecida: gracias, pero dime, ¿por qué dices eso mientras yo lloro? Finalmente logré vencerte, y es gracias a mis amigos y al apoyo de Rey. Pero sobre todo, porque tú siempre estabas adelante de mí. Te lo debo a ti, Arya. Arya, con un gesto sereno, le contestó: di todo de mí en esta batalla y aún así perdí. Felicidades, Amelia. El público estalló en aplausos, reconociendo a ambas por su increíble duelo. Tiempo después, Amelia fue hospitalizada por el esfuerzo. Rey fue a visitarla y la encontró sonrojada, recordando los momentos en que habían entrenado juntos. Él, sin darse cuenta de los verdaderos sentimientos de ella, la felicitó con una sonrisa sincera: todo lo lograste gracias a tu propio esfuerzo. Amelia respondió alegre: muchas gracias, Rey. En su mente, Amelia pensaba que, de no haber sido por Rey, seguiría atrapada en la nobleza, limitada y llorando por no poder avanzar. Gracias a él recordé que existe un cielo azul infinito, y que siempre debo mirar hacia arriba. Esa determinación creció más cuando, de camino al torneo con sus amigos, Amelia reflexionó: desde ahora yo, Amelia Rouse, ya no soy un pájaro atrapado en una jaula. Voy a vivir en este mundo extraordinario junto a los demás. El torneo continuó con la participación de Rebecca, pero su enfrentamiento contra Lucas terminó en un instante. Con una técnica secreta, Lucas la derrotó con un solo hechizo, dejando a todos sorprendidos por su inmenso poder. Al salir de la arena, Lucas se encontró con Rey y lo encaró directamente: quería mostrarte mi poder. Deseo enfrentarme a ti. Quiero que veas que el hechicero más fuerte soy yo. Estas palabras dejaron a Rey en silencio, pensativo, consciente de que una nueva amenaza se había presentado en la academia. Después de la intensa serie de duelos, la academia vivió una etapa más tranquila y llena de momentos felices. Esta vez, la chispa la encendió Amelia, quien propuso la idea de realizar un festival cultural. Aunque al principio muchos no estaban convencidos, gracias al apoyo de Rey la propuesta fue tomando forma hasta hacerse realidad. El resultado fue un festival único donde todos los estudiantes, sin importar su origen, participaron con entusiasmo. Entre risas, disfraces y actividades, la academia se llenó de un ambiente alegre y festivo.
Durante ese día, cada rincón estaba lleno de sonrisas, y se podía sentir que todos disfrutaban como una verdadera familia, sin importar las diferencias que alguna vez los habían separado. Al día siguiente, Rebeca se sinceró con Rey y le pidió algo importante, que cuidara de María, ya que ella estaba comprometida y no podría estar siempre a su lado. Rey, sorprendido por la petición, aceptó con seriedad, entendiendo que Rebeca confiaba en él más de lo que aparentaba. Mientras tanto, María se encontraba conversando con Lily, sin sospechar que en realidad era Rey disfrazado. Con el corazón en la mano, le pedía fuerzas para seguir adelante, mostrando su vulnerabilidad y la confianza que sentía hacia aquella supuesta chica. Por otro lado, Evan comenzó a moverse en las sombras. Se presentó frente a Rebeca solo por un instante, dejándola desconcertada antes de desaparecer de inmediato. La tensión aumentaba y Amelia, preocupada por todo lo extraño que sucedía, buscó a Rey para hablar con él, pero este, con el rostro serio, solo le dijo: «Lo siento, Amelia, tengo que irme», y salió corriendo sin dar más explicaciones. En ese momento, Evan ejecutó su plan, apareció de nuevo y se llevó a Rebeca teletransportándola hacia el lugar donde estaba preparado su destino, un sitio de ejecución rodeado por demonios. Estos celebraban con gritos siniestros, proclamando que había llegado el momento de iniciar la verdadera fiesta. Cuando Rey llegó, quedó impactado al ver la cantidad de demonios que se alzaban frente a él. Murmuró para sí que eran demasiados, pero entonces volteó la mirada y vio a todos sus compañeros allí, listos para luchar a su lado. El chico que había entrado a la academia sin amigos, rechazado y aislado, ahora contaba con verdaderos aliados. Incluso Albert, uno de los que más lo detestaba al principio, se encontraba a su lado dispuesto a pelear por él. El combate inició con gran intensidad. Todos se enfrentaban valientemente contra los demonios, y poco a poco lograban derribarlos. Rey luchaba con todas sus fuerzas, y en un momento logró detener a un demonio que estaba a punto de atacar a Amelia, protegiéndola sin pensarlo dos veces. Evan, al ver esto, no parecía alterarse. Con calma ordenó a uno de sus demonios que dejara a Amelia y se concentrara en lo que sucedía arriba, demostrando que su verdadero objetivo aún no había comenzado. En medio de la batalla, los compañeros de Rey le gritaban que ellos se encargarían del ejército de demonios, que él debía avanzar y llegar hasta Rebeca. Fue entonces cuando Rey recordó aquella conversación sobre los ojos de Rebeca, sobre la especie a la que pertenecía y lo peligroso que era no poder controlarlos. Si no lo lograba a tiempo, su vida sería corta. Con el corazón apretado, Rey gritó dentro de sí: «Resiste, Rebeca». En medio del caos donde estaba Rebeca, apareció Evan, pero para sorpresa de todos también estaba Liz, quien había sido la que se disfrazaba de Evan en varias ocasiones. El verdadero Evan intentó llevarse a Rebeca, pero Liz se interpuso y, usando un hechizo, envió a Rebeca a otra dimensión para protegerla. Acto seguido, Liz enfrentó directamente a Evan, intercambiando palabras tensas con él, hasta que en ese momento llegó Rey. Apenas apareció, un demonio intentó atacar a Rey, pero Liz lo detuvo y con tranquilidad le dijo: «¿Puedes callarte un momento? Tengo que hablar con Rey». Luego lo saludó formalmente presentándose: «Mucho gusto en conocerte, Rey White. Soy Liz, la hechicera de la fabricación». Rey sorprendido le preguntó si todo lo que estaba ocurriendo era obra suya, a lo que Liz le explicó que efectivamente, tanto Lidia como las demás ya lo sospechaban. Y sin rodeos, le pidió que sellara a Rebeca cuando llegara el momento, pues solo él podía hacerlo gracias a la llave de Crono y a la sincronía especial que tenía con ella. Rey desconcertado le preguntó cómo era posible estar en sintonía con Rebeca, pero Liz insistió en que no había tiempo para dudas. Ella le confesó que tenía sus propias metas y que, aunque sus métodos fueran violentos, estaba dispuesta a usar cualquier recurso con tal de salvarla, pues así lo dictaba su pacto con Bruno Bradley. Acto seguido, Liz le pidió a Rey que se encargara del demonio que los interrumpía, y comenzó un enfrentamiento brutal donde Rey demostró una vez más su poder, enfrentándose a una criatura de fuerza monstruosa. Mientras tanto, Liz encaró directamente a Evan. Este activó el sistema de la tríada oscura, una técnica prohibida que estimulaba el lado oscuro de la mente y amplificaba el engram del cerebro, causando una peligrosa sobrecarga. Aún así, Liz se mantuvo firme,
lo detuvo sin dificultad y lo derrotó con una técnica desconocida. Evan, derrotado y en el suelo, admitió con amargura que aquel era el poder de la hechicera de la fabricación, pero Liz le corrigió diciéndole que el verdadero más fuerte era Ray White, el hechicero helado, alguien destinado a un nivel mucho más alto que cualquiera de ellos. Por otro lado, los amigos de Rey seguían luchando contra la horda de demonios. Exhaustos y sin fuerzas, parecía que ya no podían resistir más, hasta que en el momento decisivo aparecieron los superiores, los 7 grandes hechiceros. Como en los viejos tiempos, se unieron y mostraron todo su poder, arrasando con las fuerzas demoníacas. Los compañeros de Rey quedaron sin palabras, presenciando un despliegue tan descomunal que parecía imposible de comprender. Mientras los 7 grandes terminaban de arrasar con los demonios, aún quedaba un enemigo en pie, el monstruo con el que Rey se enfrentaba. Esa criatura liberó su forma perfecta, desplegando un poder abrumador que lo hizo parecer invencible. Con un solo movimiento derribó a Rey, quien cayó al suelo gravemente agotado. Por otro lado, María, abrumada por la situación, comenzó a culpar a su hermana Rebeca, acusándola de ser la causa de todo. Sin embargo, Rey, negándose a caer, se levantó de nuevo. El monstruo, confiado y seguro de su victoria, lo tomó del cuello y lo alzó en el aire mientras se burlaba de él. Pero en ese instante Rey liberó un aura roja imponente y, con firmeza, pronunció, «Es tu fin, para Trogo». Acto seguido, ejecutó su técnica suprema, Pandora. El monstruo, entre risas, reconoció la fuerza de Rey, llamándolo el verdadero hechicero helado, pero pronto su risa se apagó cuando su cuerpo entero comenzó a congelarse. Finalmente quedó sellado en un bloque de hielo eterno. Rey, exhausto y sin fuerzas, cayó inconsciente tras la victoria. En medio de esto, María y Rebeca se enfrentaron en una desgarradora discusión. María acusaba a su hermana de siempre aparentar ser la buena, de ocultar sus verdaderos sentimientos tras una fachada silenciosa que hacía que todos la entendieran y apoyaran. Rebeca, con lágrimas en los ojos, le respondió que no era así, que ella también había sufrido, y que mucho de ese sufrimiento era por cargar con la responsabilidad de su hermana. María, cegada por el dolor, la golpeó, diciéndole que nunca le pidió nada, que siempre vivió bajo la sombra de su maravillosa hermana mayor, mientras todos la veían a ella como una fracasada. Rebeca, quebrada, le respondió que sí, que cargaba con esa culpa y lo haría por siempre. Pero María, dolida, gritaba que entonces lo hacía solo por pena, que no necesitaba su compasión. El enfrentamiento subió de tono, Rebeca le dio una bofetada y entre llanto le gritó, «Por eso te odio, María. Te odio porque actúas como si fueras la heroína de una historia, rebelándote y haciendo lo que quieres». María, rota, le respondió que lo único que debió hacer Rebeca era decirle que no la necesitaba, que hubiera preferido no haber nacido. Fue entonces cuando Rebeca, con el corazón destrozado, le respondió que jamás desearía eso, que aunque hubiera cosas que no le gustaran, ella siempre sería su hermana, y que la amaba. Entre sollozos, la abrazó con desesperación. Pero en ese instante el poder de Rebeca comenzó a descontrolarse, estaba entrando en una peligrosa sobrecarga. Rey, que había recuperado la conciencia, presenció la escena y en ese momento apareció Liz. Ella le explicó que Evan había sido manipulado por un demonio, que lo hizo sucumbir a los celos y al odio hasta perder su humanidad. Le advirtió a Rey que no había tiempo que perder, que debía ir inmediatamente a detener la sobrecarga de Rebeca. Rey corrió hacia ella, mientras María intentaba calmarla sin éxito. Rebeca, rota por dentro, le confesó a Rey que había dicho cosas horribles a su hermana y que seguro él estaba desilusionado de ella. Pero Rey, firme y sereno, le respondió, «Todos tenemos preocupaciones y conflictos. Pero quiero que sepas que te respeto mucho, Rebeca, y María también te quiere más de lo que imaginas». Entonces, acercándose como si fuera a besarla, Rey susurró las palabras clave, «Llave de Cronos». En ese instante, el hechizo selló la sobrecarga, estabilizando el poder de Rebeca. Contra todo pronóstico, Rey logró lo imposible, salvarla. Rebeca, con lágrimas en los ojos, finalmente estaba a salvo. Después de todo lo ocurrido, Rebeca y Amelia se reunieron en un momento de calma. Rebeca, con una sonrisa ligera,
le confesó a Amelia que estaba esperando a Rey, ya que habían quedado en verse para la actividad especial de esa noche, los fuegos artificiales. Amelia, algo celosa, la miró fijamente y le dijo con cierto tono de reproche, «Vaya, veo que ustedes dos son bastante cercanos». Rebeca se sorprendió un poco, pero con sinceridad le respondió, «Lo siento, se me olvidó mencionártelo, vamos a pasar esta noche juntos». Amelia, con preocupación, quiso asegurarse, ¿así? Pero solo verán los fuegos artificiales, ¿verdad? A lo que Rebeca, con firmeza, contestó, «No, tengo que darle las gracias por todo lo que hizo hoy». La conversación se fue tornando más intensa, y poco a poco ambas empezaron a echarse en cara quién de las dos estaba más unida a Rey, quién lo conocía mejor y quién tenía más oportunidad de quedarse a su lado. Al final, entre indirectas y palabras cargadas de sentimientos, llegaron a una especie de apuesta, ver cuál de las dos perdería y cuál lograría quedarse con él. En medio de esa tensión, Rey apareció. Justo en ese instante comenzó el espectáculo de fuegos artificiales. El cielo se iluminó de colores brillantes, y todos quedaron maravillados con la belleza del momento. Sin embargo, Rey, con el corazón lleno de emociones, decidió apartarse un poco y se dirigió a la tumba de uno de sus seres queridos. Allí, con la mirada melancólica pero también con una sonrisa serena, comenzó a hablarle. Le contó cómo había llegado hasta ese punto, de ser alguien sin ningún tipo de conocimiento sobre lo que significaban los sentimientos, a convertirse en un verdadero estudiante que aprendió a valorar la amistad, el cariño y la confianza. Le confesó lo mucho que quería a sus amigos, lo importantes que eran para él, y cómo ellos también lo apreciaban profundamente. Cada palabra era un reflejo de todo lo que había vivido, de sus luchas, sus errores, pero también de sus grandes logros. Y así, entre recuerdos, promesas y gratitud, el cielo seguía iluminándose con destellos de luz. Esa noche marcó el final de su historia, una historia que comenzó con soledad y confusión, pero que terminó con amor, amistad y la certeza de que había encontrado un verdadero lugar al que pertenecer. Y así concluye esta historia, llena de batallas, emociones y lazos que marcaron a cada personaje. Al final, Rey encontró lo que tanto había buscado, un lugar al que pertenecer y personas que lo valoraban por quien realmente era. Gracias por acompañarme hasta aquí, espero que hayas disfrutado cada parte tanto como yo al contártela. Si quieres seguir viendo más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ningún próximo video. Nos vemos en la próxima aventura.